Hemos tenido textos que han asumido el estudio acerca de la esclavitud africana en el Perú desde el siglo XIX. Sin embargo, yo voy a hacer un corte por motivos prácticos, ¿no? En los 70, por ejemplo, se resume un poco algunos textos que trabajan la esclavitud, sobre todo como sistema laboral. Desde el siglo XIX ya se venían dando algunos estudios acerca de la esclavitud, pero como sistema laboral. Entonces, en todos estos uno puede leerlos y la denominación es los esclavos, ¿no? Como una masa indiferenciada que trabaja, sea en las haciendas, en la costa, en las ciudades, en las casas, ¿no? Bueno, tenemos libros como por ejemplo los de Bauser, Frederick Bauser, que tal vez sea una primera sistematización de la esclavitud, tanto en el campo como en la ciudad. Y luego los trabajos de historia de Macera. En la década de los 70, Macera es un quiebre en la historia, ¿no? Porque marca, a través de esta colección de artículos, de trabajos de historia, marca como caminos a seguir, ¿no? Acerca de, por ejemplo, entre ellos es la esclavitud en las haciendas jesuitas, ¿no? Y hay otros textos como que se salen digamos, de la tendencia, como los de Romero, donde más bien explora otros aspectos, como por ejemplo el de la cultura. Este libro es muy bonito, es sobre los afronegrerismos en el Perú, Kimba Fama Lamboñeque, así se llama el libro, es como un diccionario en la que minuciosamente este autor fue recopilando los orígenes de las palabras y reconocer ahí también la huella afrodescendiente en nuestro país, ¿no? Estoy colocando algunos textos nada más, pero hay infinidad de artículos y cosas así, ¿no? Que por razones de tiempo no voy a tocar acá. Luego, en los 80 estábamos terminando una larga dictadura de 12 años, una dictadura militar de 12 años que intentó transformar el país, ¿no? En la dictadura de Velasco. Terminando esa larga dictadura, empezábamos un nuevo periodo de democracia, pero al mismo tiempo, el mismo día de las elecciones que estábamos recuperando la democracia, es también el inicio de Sendero Luminoso y posteriormente en el año 84 el MRTA. En ese contexto de violencia y de crisis económica, porque en la década de los 80 también el Perú tocó fondo, llegamos a la hiperinflación más alta del mundo, estuvimos en el récord Guinness en el año 87, en ese contexto de crisis política y crisis económica, pero en extremo, pues la historiografía peruana empieza a plantear el tema de la esclavitud, entre otros, junto con la preocupación, por ejemplo, sobre el movimiento obrero, ¿no? Campesinos, mujeres, pero todavía el tema de las mujeres de una manera más tímida, ¿no? Muy poco en realidad. Entre las pioneras está Christine Hunefeld, ¿no? Que es fundamental en los estudios sobre las esclavas africanas en el Perú, es la gran pionera. En esta época vamos a tener historiadores como Flores Galindo, ¿no? O también otros que van a trabajar los temas de, por ejemplo, lo que más se concentra aquí entre artículos y libros es la preocupación por estudiar los palenques, ¿no? El cimarronaje, los tumultos, ¿no? Las rebeliones en las haciendas, y también hay una voz que empieza que no va a tener contacto ni diálogo con los historiadores, lamentablemente, que es el de Pepe Luciano, un activista afrodescendiente, que he puesto el libro aquí, pero en realidad debía estar después, porque fue publicado muy posteriormente por la editorial CEDET, pero Luciano empieza a escribir para un público más pequeño, ¿no? Y como digo, lamentablemente no hubo un vínculo y un diálogo entre este activista y otros más que estaban escribiendo y la academia, ¿no? Pero no es casual que en los 80 tengamos una preocupación, ¿no? En nuestros historiadores por el tema de la resistencia, ¿no? Tal vez tiene que ver con este periodo tan duro y doloroso para los peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, quiero detenerme un poquito más en este periodo. ¿Por qué? Este es el periodo del boom de la historiografía especializada en esclavitud en el Perú, ¿no? Tenemos varias figuras muy importantes.
creo que hay como dos tradiciones, una que empezó en los 70 en San Marcos y otra que va entre Villarreal y Católica, ¿no? Pero finalmente se centra en la Universidad Católica, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Historiadores que ya habían publicado en los años 70, como Christine Hunefeld, tiene una serie de artículos a finales de los 70, y que consolida parte de su planteamiento en los 80, y dialoga con Alberto Flores Galindo. En los 80 era un joven historiador de la Universidad Católica que va a publicar Aristocracia y Plebe, uno de los libros, dicho sea de paso, más bonitos y de los que me hicieron confirmar, ¿no?, mis deseos de estudiar la esclavitud en el Perú. Y terminando esta rueda, Carlos Aguirre, ¿no?, el historiador que publica ya a inicio de los 90, Agentes de su propia libertad, ¿no? Yo creo que entre los tres hay muchos vínculos, hay como un diálogo entre los tres que nos permite ver entonces una historiografía con temas propios, un debate propio, ¿no? Esta es la época en pensar en los esclavizados como personas con nombre y apellido, en lo posible, ¿no? Hay una intencionalidad de mostrarnos a los esclavizados ya como personas, a diferencia de los años 70, en la que todavía estábamos hablando de esclavos, mano de obra, trabajadores, ¿no? Pero en este caso es una aproximación más humana, reconstrucción de las experiencias humanas en las estructuras sociales, ¿no? Y también ver las diferencias. Si bien ya anteriormente se habían enfatizado algunas de las diferencias, ahora, a través de estos distintos trabajos, y yo he puesto acá libros, pero también hay bastantes artículos, se ven diferencias como por ejemplo en el trabajo, ¿no? Christine Hunefeld había marcado ya la pauta para estudiar este grupo de jornaleros esclavizados que parecen que están en una situación diferente, ¿no? Pero que no podemos, a veces es difícil catalogarlos como esclavizados por el modo de vida, que es semilibre, pero por otro lado todavía están, ¿no?, bajo las condiciones de esclavitud. Entonces ya lo había marcado Christine Hunefeld. Luego, ella misma también es la que inicia los estudios de género, esta perspectiva de género para poder entender la situación particular que atravesaban las esclavizadas en el Perú, específicamente en Lima, ¿no? Pero además en conjunto también ellos están marcando la pauta de la agencia. Eso me parece súper interesante, ¿no? Antes de ellos se está hablándose de los esclavos, trabajadores de Hacienda, pero un poquito como que están como esperando qué pasa, ¿no? Con excepción del profesor Capsoli, ¿verdad? Que me había olvidado acá de poner, recién lo noto, me había olvidado de poner la portada de su libro, del profesor Wilfredo Capsoli, que a finales de los 70 también publica un libro acerca de las rebeliones de esclavos en las haciendas. Y si bien después va a ser muy criticado por el término, esto de rebelión, ¿no?, porque va a haber una pequeña discusión acá en el Perú, si es que se trata de rebelión, tumulto, ¿no? Marcan entonces estos giros en la historiografía para dejar de ver a este sector social como resignados a su suerte o como una masa indiferenciada, sino más bien son personas que tienen agencia, que piensan y que quieren sobre todo transformar las estructuras de la esclavitud donde están, ¿no? Y eso también va llevando adelante la idea de resistencia, ¿no? Plantear entonces que estamos ante un conjunto, un grupo que se enfrenta a la esclavitud. Entonces, ambas cosas van de la mano, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos en el libro de Carlos Aguirre este debate en torno a la abolición de la esclavitud, ¿no? Tradicionalmente, desde la escuela y en muchos libros se hablaba de que los esclavos se habían liberado gracias a la filantropía, a la buena voluntad de Ramón Castilla, un militar que dio el decreto de abolición, ¿no? Pero Carlos explora otros factores, y el más importante para él era el de la agencia, y ahí viene el título de su libro, ¿no? Agentes de su propia libertad. Es decir, nos falta revisar no solamente el decreto, ¿no?, sino ver la coyuntura y luego ir más abajo y revisar cómo es que la misma población afrodescendiente, africana y afrodescendiente, pues se enfrentaba al sistema, ¿no? Y esta es una idea que él saca y dialoga
a su vez con Christine Hunefeld, que también en un artículo de 1979 ya estaba planteando esta particularidad de un grupo, ¿no?, de afrodescendientes esclavizados que estaban separándose del resto de esclavizados, ¿no?, y que podían pagar por su libertad. Y entonces ella se preguntaba si es que si empezamos a revisar con qué velocidad se liberaban estas personas, a lo mejor en un lapso de años la esclavitud se hubiese acabado. Pero lo había planteado así nomás como a pie de página, y Carlos Aguirre en su tesis, que luego se convierte en libro, lo revisa, ¿no?, y lo lleva a sistematizar una idea, ¿no?, un planteamiento acerca de la coyuntura de la abolición de la esclavitud, ¿no? La idea de Carlos Aguirre me parece genial porque es dejar de pensar en la abolición de la esclavitud como simplemente desde el Estado, desde una élite y desde un hombre en particular, ¿no?, un caudillo, sino más bien incluir también ahí a los sectores populares esclavizados, ¿no? Entonces, esto de acá tiene que ver con un contexto bastante grande, que es el de, como les habían comentado, ¿no?, los años 80 en el Perú es de restauración de la democracia, las universidades públicas, recuperar espacios, ¿no? Para el mundo académico también fue muy importante recuperar espacios para la investigación, para la vida universitaria, pero al mismo tiempo fuimos golpeados con la violencia terrorista, ¿no?, tanto del Sendero Luminoso como el MRTA, y en el caso de las universidades públicas, yo estudié en San Marcos, Sendero Luminoso se introdujo y prácticamente nos paralizó en las universidades públicas, ¿no? Y San Marcos fue una plaza fuerte para Sendero Luminoso. Yo que estudié ahí, les puedo decir que eran poquísimos, sin embargo, esos poquitos nos paralizaron de terror, ¿no? Y ahí tal vez tenga que ver esta pregunta por la violencia, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la violencia? Por otro lado, estamos ante historiadores que están revisando, leyendo y dialogando con historiadores de otros países, ¿no? Si uno revisa la bibliografía de Christine Hunefeld o de Alberto Flores Galindo, de Carlos Aguirre, están leyendo a otros historiadores, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Carlos Aguirre con el texto de Scott, ¿no?, para ver esto de la resistencia, la negociación, ¿no?, la resistencia cotidiana, o Alberto Flores Galindo, que revisó a los clásicos ingleses, ¿no?, la historiografía marxista, para ver también a los sectores populares, cuestiona lo de clase, ¿no?, el concepto de clase, y confronta si los esclavos fueron una clase o no. O sea, también es muy interesante ver cómo se trata de historiadores que han dejado ya de la aldea, digamos, ¿no? Porque historiadores anteriores estaban pensando desde el Perú sin dialogar afuera. Entonces, en los 80 tenemos historiadores que están dialogando y están revisando conceptos y planteamientos que vienen de otras historiografías foráneas, ¿no? Y esto también va de la mano con otra cosa. Tenemos historiadores que están saliendo en los 80, están saliendo a estudiar doctorados, maestrías, ¿no?, y de retorno, entonces están trayendo los libros bajo el brazo, aunque sea en fotocopia, ¿no?, y podemos leer alguito, los que ya empezamos a estudiar, ¿no? Yo entré a la universidad en el año 88, ¿no?, y a Scott no lo leíamos. Yo lo conocí gracias a Carlos Aguirre, ¿no?, que yo lo conocí siendo un estudiante en el archivo, y él muy generoso, ¿no?, para prestarme algunos libros, ¿no? Era la época en que no existían los PDFs, ¿no? Que nos ha ayudado un montón ahora en la pandemia, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces hay un diálogo bien interesante que permite también replantear algunas cosas al interior de nuestra propia realidad peruana, ¿no? Esto de ver a los esclavos como más humanos, por ejemplo, yo me quedo con el libro de Aristócracia y Plebe. Cuando yo lo leí, que estaba en la universidad, Flores Galindo es una cosa interesante porque en San Marcos no lo querían leer algunos profesores porque lo veían muy pituco, pituco fresa para ustedes, ¿no? O sea, muy de clase media, muy burgués, ¿no? Además porque trabajaba en católica. Entonces, yo recuerdo las clases de un profesor que los primeros minutos siempre los dedicaba a Alberto Flores Galindo y criticarlo. Entonces, después de las primeras clases, yo dije, tengo que leer ese hombre, tengo que saber qué dice, ¿no? Y me fui a la biblioteca y ahí fue un encuentro maravilloso con Aristocracia y Plebe. Me encantó. ¿Por qué?
porque tiene esa sensibilidad de mostrarnos los dramas personales, pero dramas de personas, ¿no? Él dice, María, esclavizada, su dueño se llamaba tal, ¿no? Y nos cuenta una microhistoria, ¿no? Entonces le interesa mucho situar a los individuos dentro de la estructura, pero también le interesa ver cómo actúan estos individuos. Algunos demandan, otros escapan, y también aborda el caso de Antonio, un esclavizado que se suicida, se cuelga de un árbol en la Alameda. Entonces, leer estas historias es también tratar de entender, ¿no? Ya desde arriba, ver, tratar de ordenar estas actividades, acciones, ¿no? La resistencia. Aunque el libro no llega a este nivel de decir, bueno, vamos a ordenar acá, la resistencia empieza así, va aumentando y va llegando a estar, ¿no? Sistematizar todo eso no lo hace Flores Galindo, pero eso sí lo hace Carlos Aguirre ya un poco después, y gracias también a que tiene lecturas, ¿no? Se estaba leyendo sobre la subalternidad, sobre los sectores populares, la resistencia pasiva, la resistencia activa y esas cosas que estaban discutiéndose en la academia gringa, ¿no? Bueno, esto de la historia desde abajo y la resistencia no es propio solo de los años 80, sino que viene de mucho antes, ¿no? Los 60 ya se está hablando, es el contexto de la descolonización, está Frank Fanon, ¿no? Y entonces son discusiones que se van jalando, ¿no? De atrás hacia adelante, y que uno lo puede notar en esta generación, digamos, ¿no? Es una generación clave porque nos replantean las cosas, la mirada acerca de la esclavitud como sistema, pero también de los esclavizados como personas, ¿no? Y creo que ahí Flores Galindo fue el que puso más atención todavía para mostrarnos los dramas, los problemas, las limitaciones, pero también las formas que encontraron estas personas dominadas por la esclavitud, pero sin embargo que podían también trascender, ¿no? Y transformar la sociedad. Aunque el libro Aristocracia y Plebe termina un poco, ay, ¿cómo lo diría? Un poco sin esperanza. Cuando uno lo lee, al final es como sin esperanza, como que los esclavizados no tienen un camino, ¿no? No van a transformar la sociedad y van a terminar en una anomia. Él dice que van a terminar en una anomia, ¿no? Bueno, pero eso también puede ser un punto de partida. De hecho, yo lo utilicé como punto ¿no? Para empezar, ¿no? A cuestionarme también, ¿no? Un diálogo con Flores Galindo. Bueno, le voy a decir que yo no conocía a Flores Galindo, pero sí dialogué mucho con Carlos Aguirre. No fue mi profesor en aula, pero lo fue en la práctica, ¿no? Y Flores Galindo a través de sus libros, ¿no? Y realmente gracias a ese profesor que criticaba tanto a Flores Galindo, yo pude conocerlo, ¿no? Bueno, y ellos sientan las bases para estudios posteriores. Por ejemplo, en los 90, una explosión de textos, ¿no? Una explosión de textos que ya tienen que ver con, primero, explorar las relaciones interétnicas. Por ejemplo, ese es de Jesús Cosamalón, ¿no? Indios detrás de la muralla. O Marema Manarelli, ¿no? Que no es un texto sobre esclavitud, el libro Pecados Públicos, pero sientan las bases también del enfoque de género en la historia, y ver un poquito la situación de las mujeres en general, ¿no? Pero también toca de refilón el tema de la esclavitud. Amor y opresión de Bernard Lavallée, si bien tampoco se centra en la esclavitud, pero tiene que ver mucho para entender estas estructuras en las que la esclavitud se cruzaba, ¿no? En la sociedad. Pero después sí, salen muchos libros acerca de la esclavitud, ¿no? Y no solamente en Lima, también, eso también habría que agregar, ¿no? La mayor parte de los libros que se han publicado y artículos que se han publicado sobre la esclavitud en el Perú se centran en Lima. Y también en el siglo XVIII, ¿no? Hay como una especie de preferencia, pero eso no significa que no exista la esclavitud en otros lados, ¿no? Uno de los pioneros, por ejemplo, en romper esa mirada tan centralizada en Lima es el de Tardieu, un historiador francés que ustedes también lo conocen porque ha publicado cosas sobre México, sobre esclavitud en México. Bueno, él publicó acá en el Perú antes El negro en el Cusco. O también se explora, por ejemplo, las estrategias de ir al sistema judicial, ¿no? Las demandas, las quejas, ¿no?
También hay otros libros acerca de la abolición, se sigue explorando, por ejemplo, el rol de Inglaterra, entre otros más. Entonces, en conjunto, en los 90 se abrió más todavía los espacios y los temas desde dónde explorar la esclavitud. A diferencia de los años 70, que se había visto la esclavitud o desde el medio rural, las haciendas, el modelo de hacienda, o desde la ciudad, el sistema o de jornal o el doméstico, ¿no? Entonces, para los 90 se había abierto un montón. Y el siglo XXI, bueno, nos está encontrando también trabajando, ¿no? Muchos hemos escrito y hemos explorado nuevas vetas, ¿no? Nuevos caminos. Por ejemplo, Lucho Roca, el director del Museo Afroperuano en Saña, tiene una gran historiografía, ¿no? Donde explora más bien el peso de la esclavitud y luego también el peso de la población afrodescendiente en la costa norte y específicamente en Saña, pero también ha explorado, por ejemplo, biografías. Es muy difícil, todos sabemos, ¿no? Es muy difícil escribir biografías, poder reconstruir la vida de una persona que, por ejemplo, si es de sectores populares, si es ágrafo, y si es mujer, peor todavía, ¿no? Pero Lucho Roca, que es un hombre muy tenaz, ¿no? Ha logrado hacer algunas biografías, como por ejemplo la de músicos, como también de una bailarina muy importante a principios del siglo XX, pero que sobre ella solo había cosas muy, muy contradictorias y muy leves en los periódicos, ¿no? Y se repetían unas a otras. Solo se le veía como que había sido una gran bailarina y nada más, ¿no? Pero Lucho Roca ha logrado reconstruir su biografía. Bartola Sancho Dávila, ¿no? Hay más exploraciones acerca de la esclavitud en otros lugares del país, ¿no? Por ejemplo, la costa norte, como Rachel O'Toole, que ha trabajado mucho lo de Trujillo, o la tesis de Eduardo Barriga sobre la esclavitud en Jauja. Hay pocos estudios acerca de la esclavitud en zonas altoandinas, ¿no? Una de esas pocas es la de la tesis de Barriga, ¿no? También hay una exploración desde el lado de la música, ¿no? Una historia social de la música, ¿ya? Como por ejemplo ver también el rol que cumplen los músicos, las mismas canciones, ¿no? La lírica, la música en sí misma. ¿Ya? Está también la tesis doctoral que hizo Jesús Cosamalón en el Colmex, ¿no? Que luego lo publicó como libro, en una coedición en ambos países, que explora cómo pasamos de una sociedad de antiguo régimen divididos en castas hacia una sociedad liberal y al mismo tiempo racial, ¿no? Este libro me parece fundamental porque cubre un hueco, un vacío muy grande que teníamos de ver cómo dimos ese salto, ¿no? También se ha explorado la religiosidad. Tenemos desde los estudios pioneros de Van Dusen, acerca de una mujer afrodescendiente considerada santa en la época colonial, que es Úrsula de Jesús. Incluso esta historiadora se dio el trabajo, ¿ya?, de pasar todo a un lenguaje más actual y publicarlo. Los diarios de Úrsula están en internet, ¿no? Se puede acceder, o sea, cualquiera ahora los puede bajar, leer y hacer un estudio, ¿no? Pero eso fue un trabajo realmente digno de agradecer, pues, ¿no? A Nancy Van Dusen, Las almas del purgatorio, se llama el libro, y además venía con un CD donde está los diarios. Hay toda una discusión acerca de Úrsula, si es que se trata de una mujer que en verdad escribió los diarios, son diarios íntimos, donde ella reflexiona y tiene experiencias, tiene también visiones, habla con Dios, ¿no? Los diarios son fascinantes, les cuento, ¿eh? Fascinantes, ¿no? Entonces lo que hace Nancy Van Dusen es estudiar la época, estudiar a esta mujer, ¿no? Y algunos criticaron diciendo que tal vez ella no escribió en sí misma, porque se trata de también copias, donde puede estar claro el filtro, ¿no?, del copista y qué sé yo, ¿no? Pero al margen de todo eso, me parece fascinante poder visibilizar, ¿no?, la figura de una mujer afrodescendiente que utiliza el campo religioso para ganar honor. Tradicionalmente pensamos que los afros no tienen honor en la sociedad colonial, se les despoja del honor, y si se trata de mujeres peor todavía porque son sensualizadas, ¿no? Sin embargo, me parece digno, ¿no?, de revisar el caso de Úrsula de Jesús porque encontró un espacio desde donde volverse decente.
¿no? Al margen de todas estas barreras de la época que tenían que ver con el color de piel, los orígenes, el ser ilegítimo y ser mujeres, ¿no? Y bueno, el caso de Úrsula Jesús también ha sido tomado por otra historiadora, está la tesis de Piñano, ¿no? Y bueno, en fin, una síntesis muy apretada, ¿no? Hay estudios sobre la esclavitud en el norte de Lima, en el norte del Perú, en Trujillo, ahí, por ejemplo, hay también todo un circuito, en Piura, ¿no? Hay algunos estudios sobre la trata negrera, pero muy pocos, como el profesor Peralta, ¿no? Pero son muy pocos en realidad. Y luego, fíjense, en la transición del 90 y esta época, pues tenemos también la presencia de las ONGs activistas afrodescendientes, que a su vez también tienen sus propias publicaciones, ¿no? Ahora, las ONGs se han centrado, su preocupación central es la lucha por los derechos humanos, y dentro de eso ver la discriminación, ¿no? Las formas de discriminación que existen, el racismo en particular. Se han dedicado a ver, por ejemplo, el racismo en los medios de comunicación, ¿no? En la publicidad, etcétera. Y muy pocas veces hemos dialogado, en realidad, la academia y el activismo, ¿no? Si ustedes empiezan a revisar qué historiador cita a un activista, difícil, ¿no? Difícil. Y los activistas, a su vez, pocas veces también leen a los académicos, ¿no? Estamos como separados, no hay un diálogo, ¿no? Y es lamentable porque perdemos todos, ¿no? Pero estoy segura que estas últimas generaciones están más cerca, ahora sí, ¿no? Tenemos nuevas generaciones de chicos que han empezado en el activismo, chicos y chicas muy jóvenes que han empezado en el activismo y que al llegar a la universidad están entonces tratando de unir estos dos mundos, ¿no? Y tengo esperanza que de aquí a una década tengamos libros fabulosos que nos ayuden a entender y también ir replanteando, ¿no? En el camino el tema de la esclavitud, porque la esclavitud finalmente no es un tema del pasado, en el Perú es un tema del presente, eso también hay que dejarlo claro, así como en Chile, en Argentina, en México, ¿no? No es un tema que nos guste solo porque es el pasado, sino porque tenemos poblaciones afrodescendientes que todavía están marginados, ¿no? Y que todavía están pendientes, con ellos está pendiente una política de acciones efectivas en torno a los servicios básicos, ¿no? El acceso a la educación, a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, no es un tema del pasado porque sí. Ahora, miren ustedes acá también otra cosa que estaba pensando cuando armé esta conferencia es acerca de la síntesis. En el Perú tenemos 3 libros acerca de una síntesis histórica, ¿no? De la presencia de la población afrodescendiente en el Perú. El primero es del 2001, del Busto, el profesor del Busto, un profesor de la Universidad Católica, historiador. Miren el título, ¿no? Breve historia de los negros del Perú. Un título que hoy en día nadie se atrevería a publicar de nuevo así, ¿no? Corresponde a una época en que todavía no se había cuestionado los términos, ¿no? Y lo publica el Congreso de la República. También el Congreso de la República publicó el libro de Carlos Aguirre, una síntesis muy buena, se llama Breve Historia de la Esclavitud en el Perú, una herida que no deja de sangrar, ¿no? También lo publicó el Congreso. Vamos cambiando ya los títulos, ¿no? Y bueno, Jesús y yo publicamos La presencia afrodescendiente del Perú. Me acuerdo que conversamos mucho de un título, ¿no? Y lo conversamos con el quien entonces dirigía esta oficina especializada en temas de pueblo afrodescendiente en el Ministerio de Cultura, porque esto fue un encargo del Ministerio de Cultura. Originalmente solo querían un texto cortito que ayude a los funcionarios del Estado a entender la importancia de la presencia de la población afrodescendiente en el Perú. Pero en el camino a Jesús y a mí se nos pasó la mano, hicimos un libro más grande, ¿no? Pero bueno, y está colgado en línea. Y lo conversamos con Owen. Owen Lai dirigía la oficina del Ministerio de Cultura, y con él salió este título, ¿no? Es un título entonces negociado, en diálogo, ¿no? La presencia afrodescendiente en el Perú, ¿no? Dejamos atrás palabras como negros, ¿no? Y también esclavitud. No fue casual, no fue nada casual, ¿no? Porque pensábamos en que
la población afrodescendiente es más allá de la esclavitud, mucho más allá de la esclavitud, ¿no? Y decir negros ya no es correcto tampoco. Entonces, cada época también necesita su propia síntesis histórica, ¿no? Entonces, pero miren ustedes que la historiografía no es nueva en el Perú, la historiografía especializada en el tema, sin embargo, a partir del siglo XXI recién tenemos alguna síntesis, ¿no? Entonces, eso dice mucho también de que no es un tema que pese mucho en la historiografía en general, no es una preocupación muy presente en la historiografía peruana, ¿no? Eso también quería decirlo, ¿no? Porque claro, podemos ver acá y parece nada más que sí, hay muchos libros sobre esclavitud, pero no. Y en los últimos años, la historiografía peruana se está orientando más hacia, bueno, el bicentenario, ¿no? Es una fecha muy fuerte y entonces es un tema muy atractivo y tenemos, por ejemplo, si revisamos tesis, muy pocas, casi nada se está publicando o se está sustentando acerca de esclavitud, ¿no? Pero bueno, esa era la primera parte de mi presentación, de presentar un panorama entonces acerca de cómo estamos trabajando en el Perú el tema. Y quería hablar también un poquito de mi propio trabajo, ¿no? De mi planteamiento. Yo soy una historiadora formada en San Marcos, una universidad pública, y desde un comienzo me decanté por la historia social, me interesa mucho, ¿no? Trabajar los individuos, cómo se articulan con las estructuras, ¿no? Y pasar a revisar también la acción, ¿no? La resistencia, pero de poco a poco también fui inclinándome hacia la negociación, ¿no? Y en las perspectivas que utilizo, siempre historia desde abajo. Cuando yo ingresé a San Marcos, todos leían acerca de los sectores populares, los obreros, los trabajadores, la gente sin historia, la gente sin voz, ¿no? Entonces, desde un comienzo, yo opté por este enfoque. También el de género. Cuando ingresé a la universidad, nadie hablaba de mujeres. Ya hacia fines de los 80, comienzo de los 90, sobre todo comienzo de los 90, recién se empezó a hablar de mujeres en el Perú desde la academia. Y desde los estudios pioneros de Christine Hunefeld hacia los de María Emma Manarelli, ¿no? Después de eso no había otra cosa más, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy importante también utilizar la perspectiva de género para entender la esclavitud en su conjunto, ¿no? Producto de eso es mi tesis de maestría, que también está en línea, pero no la llegué a publicar, ¿no? También ver un poquito las castas, ¿no? Porque en la sociedad colonial el color de piel tuvo un peso, jugó un rol importante en la identidad de los individuos, ¿no? Y por último, desde la historia desde abajo, específicamente la de los esclavizados, pero sin perder de vista que formaban parte de los sectores populares, ¿no? Eso me ha llevado a plantear todos mis trabajos, ¿no? Con estos énfasis. Hasta el último, ¿no? Este último que acaba de publicar y recién tengo en mis manos, miren, ¿ah? Por la pandemia, ¿no? Este de Lima Afroperuana, que es un encargo de la Municipalidad de Lima, y lo que me pidieron es hacer un libro que demuestre los aportes de la población afroperuana, en este caso específicamente Lima, ¿no? Pues yo estuve tentada a decir que no, porque no me parece atractivo hacer una lista de aportes, ¿no? Hacer una lista de tamales anticuchos, ¿no? Chicha morada y qué sé yo, ¿no? No le veo el sentido. Además, mucha gente lo ha hecho. Si ustedes buscan en internet, un montón de gente comparte los aportes. Yo entiendo que es importante, sobre todo para la población afrodescendiente, sentirse parte de la cultura peruana. Y no solamente como convidados, gente que está mirando, sino gente que aporta, ¿no? Entonces hay un gran esfuerzo por demostrar una y otra vez los aportes, pero yo pensé más bien en presentar esos aportes dentro del proceso histórico, ¿no? Y cómo algunos aspectos de la cultura ahora se consideran tradicionales, ¿no? Y que ahí aportan los afrodescendientes, pero no porque sea su naturaleza, sino porque no hay tampoco otros espacios en los cuales moverse, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, ya tenemos una clase media afrodescendiente, ¿no? De acuerdo con el último censo, pero de todas maneras los espacios son muy reducidos todavía, ¿no? Entonces,
Entonces, entender esto dentro de la dinámica histórica, ¿no? Por cierto, también está en línea Lima Afroperuana, ¿no? Bueno, y otra cosa que también me parece muy importante y es fundamental cada vez que pienso el tema, es que la historia es importante porque nos ayuda, nos relaciona con el presente. En el Perú tenemos una larga historia de violación a derechos humanos, de violencia, de violencia extrema. Yo crecí en los 80 y parte de los 90, donde se extendió la violencia también. Y entonces, cuando empecé mis primeras investigaciones en el archivo, encontraba documentos como este, ¿no? Que es de una queja de Pascuala Carrasco, donde ella dice que han matado a su hijo, dice, me lo mataron, ¿no? Su hijo fue asesinado, dice, muy cruel y sangrientemente, ¿no? Hasta que murió, y que yo, para que no lo supiese, dice, lo enterró a deshoras, ¿no? Trayéndolo en bulto, en un pedazo de jerga o frazada vieja, enterrar a la iglesia de la Merced sin que lo acompañara a la cruz de la iglesia, ¿no? Para que yo no lo supiese. Esto para mí fue muy impactante, pero lo que no fui muy consciente en ese momento es que hay una conexión entre el presente y el pasado. Ya después lo he pensado, ¿no? La queja de Pascuala me saltó así, porque coincide con la de otras mujeres. Los 80 fue de asesinatos, de Sendero Luminoso, del ejército, ¿no? Del Estado, desapariciones. Yo estudié en una universidad pública como San Marcos y hay un grupo de estudiantes de una universidad pública, la Cantuta, desaparecieron y en realidad fueron torturados y luego enterrados como perros. Me pudo pasar a mí, le pudo pasar a uno de mis amigos, de mis amigas de universidad pública. Y un terruqueo como no tienen idea por ser de universidad pública, ¿no? Entonces, mientras yo estudiaba, investigaba estos temas, también estaba pasando a mi alrededor esta violencia extrema, esta deshumanización de las personas, como yo, que era estudiante universitaria en ese tiempo. Vi cuando salieron las noticias la desaparición de estudiantes como yo, ¿no? Entonces, una experiencia muy fuerte. Y escuchar a mamá Angélica, la señora Angélica Mendoza, una mujer ayacuchana que su hijo desapareció, lo buscó por todos lados y nadie le daba cuenta de dónde estaba, no existía para el Estado, no estaba registrado en la comisaría, ni en la morgue, ni en los hospitales. Ella se encontró con otras mujeres y con otros hombres en las mismas condiciones. Personas pobres, campesinas, quechohablantes, analfabetas y sin un centavo para defenderse. Y así con todo, ella formó una institución formó hacia todos los familiares de desaparecidos, ¿no? Es una institución muy importante hoy en día en el Perú. Y ella también habla de su hijo, que dice que desapareció, ¿no? A mí me impresionó mucho. Y luego Gisela Ortiz, no la conozco, pero su ejemplo ha sido muy importante para mí, porque su hermano desapareció junto con los estudiantes de la Cantuta. Y he escuchado así los testimonios, ¿no? Me mataron a mi hijo, me mataron a mi hermano, ¿no? Y es ese terruqueo el que deshumaniza a las personas. Entonces, mientras yo estudiaba, iba a leer estos testimonios al archivo, a mi alrededor estaban pasando estas cosas, la deshumanización, ¿no? Entonces, estudiar casos como el de Antonio, que era pobre, esclavizado, afro, totalmente deshumanizado y enterrado como un perro, ¿no? Hasta que su mamá reclama por él, las mujeres siempre reclamando, ¿no? Me conectaba con ese presente, ¿no? Lo que nos estaba pasando como sociedad. ¿Cuándo, en qué momento deshumanizamos? ¿En qué momento no tenemos pena por otra persona? ¿No? Entonces, mamá Angélica, Gisela Ortiz o Pascuala Carrasco en el siglo XVIII son mujeres que reclamaron el honor de sus desaparecidos, ¿no? De sus muertos, una tumba para sus muertos, que una tumba es lo último que nos hace seres humanos, ¿no? Entonces, todo esto se conectaba, ¿no? Y dio forma. Yo me demoré mucho en escribir, les cuento, la tesis de licenciatura salió en el 99, lo sustenté en el 99, pero no pude publicar como libro.
la tesis de maestría salió en el 2009. Los 9 me persiguen, ¿no? Pero tampoco lo publiqué, subió, pero no lo publiqué porque no me gustaba mucho la forma como había quedado. Las tesis siempre tienen la presión del jurado, ¿no? Y no me gustaba mucho. Entonces, en algún momento tengo que cambiar esto. Bueno, finalmente, en el 2018, recién pude publicar el libro. En el camino he publicado otros artículos, otras cosas, pero recién en el 2018 me saqué el clavo, ¿no? Y ahí está mi voz realmente de lo que pienso acerca de la esclavitud y de las personas que estuvieron bajo la esclavitud, ¿no? Pero tiene que ver con todos estos planteamientos que les estoy compartiendo ahora. Y una de las cosas que me parecía urgente en la historiografía peruana, en la academia peruana, era enfrentar de una vez por todas el asunto de los conceptos, ¿no? Los historiadores estamos repitiendo sin crítica la terminología empleada en el pasado, ¿no? Esclavos, negros, zambos, mulatos, bozales, etc. Pero es en forma acrítica. Entonces, uno revisa cómo escriben los otros colegas y en realidad simplemente estamos repitiendo el lenguaje colonial que está hecho para qué? Estuvo hecho para diferenciar, para dominar, ¿no? Inferiorizar. Entonces no podemos seguir utilizando acríticamente, ¿no? O sea, claro, veo un censo y tengo que repetir la terminología, pero tengo que marcar una distancia también con respecto a ese lenguaje del pasado que deshumaniza, que cosifica. No puedo repetirlo así nomás, ¿no? Necesitamos una reflexión en torno a estos términos. Y bueno, me saqué el clavo en el libro del 2018, ¿no? Y leí ahí sí a los activistas, que son los que nos llevan años de ventaja en esto, ¿no? Mientras en el mundo académico no hemos reflexionado en torno a una crítica sobre los conceptos y las formas como se denominan a las personas en el pasado, las personas esclavizadas, los activistas sí lo han hecho largamente, ¿no? En el 2001 está la conferencia de Durban, donde decidieron dejar de lado pues, esta palabra negro, negra, ¿no? Que tiene que ver con este pasado de violencia, de esclavización, de inferioridad, ¿no? Y lo reemplazan por el de afrodescendiente o afro. En este caso podríamos decir afroperuano, afroperuana, ¿no? Y creo que es interesante esta propuesta porque significa justamente distanciarnos un poco del vocabulario colonial, el vocabulario que estaba hecho para diferenciar, para inferiorizar, cosificar, ¿no? Y que no podemos seguir repitiéndolo alegremente, ¿no? También utilizan la palabra diáspora, este concepto para entender la historia de la esclavitud en un contexto global, ¿no? Y eso también me parece importante porque la mayor parte del tiempo nos miramos el ombligo, ¿no? Es decir, miramos solo nuestra experiencia y no estamos viendo qué está pasando alrededor. Entonces también es entender que, por ejemplo, estas personas esclavizadas podían estar un tiempo en Lima, en Santiago, o venir de Santiago hacia Lima, haber tenido experiencias entonces en la región, ¿no? Entonces me parece interesante también tomar esto, pero creo que recién en la Academia Peruana estamos por trabajar el tema, ¿no? Yo he puesto la pica en Flandes, he escrito en el libro este del 2018, ¿no? A ver qué hacemos. Espero que otros colegas también, a ver, tomen la posta, ¿no? Y empecemos a pensar que no podemos repetir los términos de manera crítica. Ahora, por otro lado, por supuesto, tampoco es cuestión de forzar, ¿no? Y pensar desde el presente la realidad del pasado, ¿no? No es eso, sino se trata de que no podemos seguir repitiendo términos sin pensarlos, sin cuestionarlos, ¿no? En el Perú, los activistas han dado un paso adelante muy importante y hay que reconocerlo. También están en el Estado y desde el Estado han logrado que las políticas públicas salgan con el término, por ejemplo, de afroperuano, afrodescendiente, ¿no? Ese es un gran paso. Incluso hay oficinas dedicadas al tema de los afroperuanos en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, ¿no? Lo cual nos está llevando también a plantear el tema de la interculturalidad. También se ha extendido a los medios de comunicación y a buena parte de la sociedad, pero me temo que ahí, por ejemplo, está más todavía pensándose desde lo políticamente correcto, más allá de una reflexión mayor, ¿no?
Entonces nos falta todavía trabajar un poco más en torno a este tema, ¿no? Y bueno, discutiremos, pues, ¿no? Y por último, me parece que esto es lo último ya, la resistencia, ¿no? Si revisamos la historiografía peruana, tomaron este asunto de la resistencia como un enfrentamiento directo con el poder, con las estructuras del poder. En los años 80 esto fue matizado ya, desde estudios pioneros como por ejemplo el de Lazo y Thor, que es muy poco trabajado o leído, donde hay toda una tipología de la resistencia, hasta el texto de Carlos Aguirre, que casi todos lo hemos leído en el Perú. Pero la idea es entonces resistencia como la oposición, el cuestionamiento, ¿no?, al orden imperante, y en este caso la esclavitud. Bueno, en el libro, desde mi tesis de licenciatura ya más había visto esto, que en Lima, para el siglo XVIII, no estoy diciendo todo el Perú, para Lima, en el siglo XVIII, lo que prima es la negociación. ¿No? La negociación cara a cara con los amos, los patrones, los vecinos, y también las demandas, las quejas en el Poder Judicial de la época, y en menor medida el cimarronaje, el bandolerismo, los palenques, los tumultos. Yo sé que para algunos amigos activistas esto suena herejía, porque todo el tiempo están tratando de encontrar a Kunta Kinte, ¿no?, al rebelde permanente, ¿no? Pero como historiadora, por ejemplo, yo le doy mucha importancia a lo que me dicen las fuentes, más allá de mi corazón, ¿no? Entonces, veo las fuentes. Resulta que en Lima, para siglo XVIII, prima la negociación. Pero también como historiadora tengo que encontrar un porqué, tengo que encontrar respuestas a esto, ¿no? Y creo que tiene que ver con las estructuras de la ciudad de Lima a fines del siglo XVIII, y dentro de eso cómo se amoldó la esclavitud como modelo, ¿no?, como forma de trabajo, pero que se va extendiendo también a las relaciones sociales, de género, ¿no?, entre los individuos. Y entonces, esto es como un resumen de la tesis central, ¿no?, de mi idea de por qué aquí en Lima, a fines del siglo XVIII, no tenemos un palenque descomunal como los Palmares, ¿no?, o cimarrones permanentes, así en pie de guerra, ¿no? Hay cimarronaje, sí, sí lo hay palenques también, pero se trata de estrategias que se utilizan de manera eventual, que no tienen mucho tiempo. Por ejemplo, los palenques que están en Lima a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XX son pequeños, son solo para dormir, luego se van para otro lado, son eventuales, ¿no? Es muy endebles. No dan pie a formación de pueblos como vemos en Brasil o en Ecuador, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esto, porque Lima tiene una estructura flexible que permite solucionar problemas por la vía de la negociación. Entonces, con este cuadro, por ejemplo, podríamos terminar las ideas, ¿no? Las personas esclavizadas, para empezar, no están separadas de las personas libres, están juntas, ¿no? En una misma familia, la madre podía ser esclavizada, 2 hijos esclavizados y el otro libre, ¿no? Entonces también hay que entender eso. Por otro lado, se trata de una ciudad con vínculos muy intensos entre lo urbano y lo rural, ¿no? No están separados. Una persona esclavizada que trabaja en una hacienda puede ir a la ciudad y tener familia en la ciudad y viceversa, ¿no? Además hay mucho contacto, mucha movilidad física de los esclavizados, más de lo que uno suponía, ¿no? Entonces, esas estructuras son más flexibles, se estiran un poquito y permiten la negociación y presionar también, ¿no? Y eso permite la movilidad, ir ascendiendo como grados. La sociedad forma como gradas, y esas gradas permiten entonces ir solucionando problemas, ir mejorando condiciones. Para fines de la época colonial, las personas esclavizadas, tanto africanos como afrodescendientes, toda esta comunidad aprendió estos mecanismos y se empiezan o sea, son expertos en utilizar estos mecanismos de tal manera que solucionan sus problemas dentro de la legalidad, ¿no? Y cuando vemos quiénes son los que se van de cimarrones, de bandoleros, quiénes forman palenques, ¿no?,
son personas que no tienen redes o que sus redes son muy endebles o que no han podido mejorar sus condiciones dentro de la ciudad. Por eso que una de las grandes amenazas que recibe un africano o afrodescendiente esclavizado en Lima en el siglo XVIII, y eso se da durante toda la colonia en realidad, es vender a esta persona fuera de la ciudad. Es una amenaza constante. Le tenían pánico. ¿Por qué? Porque significaba romper sus redes. En la ciudad logran construir redes, ¿no? Uno, por las estructuras, pero también, ojo, no hay que perder de vista que los individuos también cotidianamente van tratando de jalonear esas estructuras, ¿no? O sea, tiene que ver tanto con las estructuras de la esclavitud que era de segundo orden en el Perú y en Lima en particular, y luego también los mismos individuos que aprovechan los resquicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que llegaba al Perú, que era considerado, entre comillas, bozal, africano de origen, podría ser visto como inferior. Sin embargo, si se casaba o tenía hijos con alguien de aquí, ya su hijo tenía la opción, es la siguiente generación, tenía una opción de ganar un poquito más en esta sociedad, de ser considerado, entre comillas, criollo. Entonces hay gradaciones que se pueden ir mejorando. Ahora, este considerado bozal podría mejorar si entraba a una cofradía, ¿no? Con una determinada cofradía con prestigio, o si tenía un empleo que tenía más prestigio que otros, ¿no? Si se casaba con alguien que a su vez tenía redes, ¿no? Entonces, hay estas gradaciones que tienen que ver con los orígenes, con las castas, ¿no? Con la condición legal, pasar de esclavizado a libre, por ejemplo. Mucha gente hacía grandes esfuerzos, como hemos visto en los libros y en las investigaciones, por ejemplo, de Christine Hunefeld, ¿no? Mujeres que crían animales, que los venden en la ciudad, centavo por centavo para liberarse, ¿no? Primero ellas o primero una de sus hijas, siempre se libera primero a la mujer, es la tendencia, ¿no? Y después poco a poco al resto de la familia. ¿Ah? Entonces son esfuerzos, ¿no? Que puede ser no solo de una generación, sino de 12 hasta 3 generaciones, ¿no? Y pasar entonces de la esclavitud a la libertad. ¿No? El oficio es muy importante también. No tener especialidad puede ser fatal, puede hundirse en la sociedad una persona, pero si encuentran un oficio, y sobre todo oficios que sean bien vistos, con prestigio, pueden ir ascendiendo. Alguien con un oficio, por ejemplo, alguien que sea bozal, pero que tiene un oficio especializado, con prestigio, puede ascender en la sociedad y casarse con alguien, ¿no? Considerada de mayor prestigio. Entonces se trata de estos vínculos, estos como graderías, ¿no? Que se van tomando y que tal vez en el momento una persona que es bozal no va a ver, ¿no? Pero su siguiente generación sí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se trata de grandes esfuerzos generacionales que van haciendo los africanos y afrodescendientes, ¿no? A algunos les fue muy bien, y a otros pues les fue fatal, ¿no? En los archivos sobre todo uno ve los casos fatales, ¿no? Los casos tristes, ¿no? Y los otros como no aparecen o aparecen de refilón en los documentos, ¿no? Pero creo que la esclavitud, al ser un sistema secundario en la ciudad, permitió algunos, también la legalidad, ¿no? Todas las leyes que existían, las instituciones, permitieron entonces como resquicios. Y a esto hay que sumarle la acción de los mismos individuos, ¿no? Que encontraron esos resquicios y los fueron abriendo y abriendo más, ¿no? Cada vez fueron abriendo más el sistema. Por ejemplo, en Lima estaba permitido que esclavos que se casen entre diferentes amos, entre diferentes propietarios, ¿no? Cada propietario debía dar el visto bueno y se casaban. La iglesia permitía el matrimonio de esclavos. Pero ¿qué pasa si un amo no quiere que su esclavizado se case? Y dice que no. El esclavizado puede ir a la iglesia y hablar con el cura y decirle que ya están, pues, ¿no? Que ya tienen relaciones y entonces tienen que casarse. Y el cura puede ir y chantajear, presionar sobre el propietario. ¿Sí? Entonces hay formas entonces de ir, ¿no? De ir cuestionando y abriendo las estructuras un poquito. Va a depender también de qué, de la capacidad de acción de las personas, las experiencias como grupo, la transmisión de experiencias, ¿no? Continuamente uno encuentra en los archivos
las quejas y empiezan diciendo, fulana de tal, ¿no? Cuentan un caso anterior como un antecedente jurídico, ¿no? Fulana de tal se fugó y luego fue vendida. Yo también quiero ser vendida, ¿no? Entonces uno ahí puede observar estos vínculos, cómo se transmiten las experiencias de las personas, ¿no? Bueno, y creo que con eso estoy terminando, ¿no? Entonces estoy cerrando esta parte. ¿Qué les parece? Espero haber sido clara. Ok, Maribel, muchísimas gracias por la exposición muy ilustrativa, sin duda. Antes de pasar a la dinámica de preguntas, comentarios, me gustaría invitar a la gente que nos está siguiendo por las redes sociales a que justamente se animen a enviar algún comentario, pregunta, etcétera, ¿no? Para hacérselas llegar ahorita a Maribel, ¿no? Justamente también, bueno, también recordarles que se encuentra en nuestro canal de YouTube, al cual se pueden también suscribir, y también recordarles que ahí en el canal de YouTube se encuentran casi todas las actividades que hemos tenido durante este último año, ¿no? Y en el cual se estará subiendo esta plática de Maribel, ¿no? En los próximos días, ¿no? Bueno, antes de justamente empezar a recibir, bueno, de darle lectura a las preguntas y comentarios, me gustaría invitar a los colegas que están aquí en sala, pues a dialogar, ¿no? Con Maribel, con nuestra invitada de hoy, y, para después pasar justamente a las preguntas y comentarios que se ven surgiendo en las redes sociales, ¿no? Compañeros, ¿quién se anima? Víctor Manuel, el primero. Vas, Víctor. Buenas tardes, maestra Maribel. Muchas gracias por aceptar la invitación de la red Afroindoamérica, Red Global Antirracista. Yo he seguido, de cierta manera, de cerca un poquito su trabajo, porque también trabajé alguna temática en Perú, pero principalmente en los Andes. Y es de ahí que vienen mis tres cuestionamientos, mis tres preguntas, que quisiera escuchar su opinión. La primera es, ¿existe un rechazo de la academia historiográfica, de la historia peruana, sobre el aceptar que hubo población afrodescendiente en los Andes? Pareciera ser una constante, hasta desde destacados historiadores que no han aceptado esa presencia y por lo tanto no se estudia. Asociado a esta primera pregunta, sería la segunda. ¿Por qué no se le dio continuidad a los trabajos así, por ejemplo, de Tardieu en el Cusco, o los de Eduardo Barriga en el Valle del Mantaro, sobre la presencia de población afrodescendiente, principalmente pues, en los diferentes sectores de los Andes, que no es nada homogéneo, que al contrario tiene una heterogeneidad completamente acentuada y marcada desde la colonia hasta la actualidad, y que se perdió o se dejó o no sé qué habrá pasado, ¿no? Entonces, ese es el segundo cuestionamiento. Y el tercer cuestionamiento es si efectivamente en este giro que se le da, por ejemplo, en los casos de lo que nos ha expuesto sobre cómo se ha ido marcando este cambio en los títulos de las investigaciones, precisamente si sea aceptable el término de afroandino, por ejemplo, ¿no? En este sentido de que también se presentan giros en este momento de investigación. Esos son los tres cuestionamientos. Muchas gracias. ¿Puedo responderlo ahora? Sí. Bueno, Víctor Manuel, ¿no? No creo que haya un rechazo a esta idea de la presencia afro en los Andes. Lo que pasa es que hay pocas investigaciones, pero también debo admitir, no hay mucho contacto entre la historiografía, por ejemplo, limeña, con la de Cusco, la de Ayacucho, o la de, no sé, Cusco, Arequipa, Puno, ¿no? Hay monografías, hay tesis, pero esas tesis se quedan en sus bibliotecas y cuando se publican tienen una circulación menor, ¿no? También adolecemos de un centralismo aplastante, ¿no? Y debo admitirlo, ¿no? Y con vergüenza, ¿no? En Lima, bueno, ahora un poco menos porque a través de las redes, por ejemplo,
y la cantidad de libros en PDF que circulan ahora, entonces podemos acceder, ¿no?, a las publicaciones de los colegas del interior del país. La tesis de Eduardo Barriga es de la Católica, está en línea, ¿no? Entonces, a medida que también se han subido en línea una serie de publicaciones, hemos podido acceder. Lamentablemente, nuestro país está fragmentado, y cuando se sustenta una tesis en Trujillo, no hay forma de acceder a la tesis si es que no vas y la pides para leerla. Entonces, yo sé que hay tesis sobre esclavitud en Ayacucho. Los tengo fichados, o sea, tengo el nombre, la de título, pero ¿cuándo podré ir a Ayacucho para leer esa tesis, ¿no? Porque recién, o sea, tampoco es muy antigua esta costumbre de subir las tesis en línea. No tiene más allá de 10 años, ¿no? Entonces, eso corre en desventaja para todos nosotros. Hace que no nos conozcamos, que no dialoguemos a nivel nacional, ¿no? Y el peso del IME es apabullante. El centralismo es terrible, hasta en términos académicos, ¿no? Pero desde unos añitos hacia acá, felizmente, estamos tratando, ¿no?, de colocar en PDF lo que se pueda, ¿no? Entonces, hay páginas, por ejemplo, de Facebook maravillosas, ¿no?, historiadores ¿no?, que compartimos los PDFs, ¿no? Pero tiene que ver con estas estructuras centralistas en nuestro país, y también debería admitir que a veces no hay ese diálogo porque se considera que no es importante, ¿no? Hay algunos colegas, no son todos felizmente, pero hay algunos colegas que no ven importante revisar qué se está escribiendo en otra ciudad, qué se está escribiendo en otra región, ¿no? Y eso es triste, es vergonzoso realmente, ¿no? Entonces, más que rechazo, yo creo que tiene que ver con estos problemas de incomunicación, de fraccionamiento que existe en nuestro país, ¿no? Que por un lado se está tratando de solucionar a través de los PDF por internet, pero no es todo, obviamente, no va a ser todo, ¿no? Nos falta mucho acercarnos a las historiografías locales en nuestro país, ¿no? Hay algunos esfuerzos, por ejemplo, el de Cecilia Méndez y otros más, para acercar las narrativas de otros colegas en el interior del país, pero han trascendido, han ido más allá. También las narrativas hechas fuera de la academia, ¿no? Gente que quiere escribir acerca de, por ejemplo, narraciones sobre tradiciones y qué sé yo, ¿no? Pues también es otra cosa, nos apartamos mucho, en el mundo académico nos apartamos mucho del resto, ¿no? Bueno, el rechazo sí yo lo he visto, lo he leído, ¿sabes cuándo? En los libros escolares de la primera parte del siglo XX. Claramente, varios autores dicen, en la sierra no hubo esclavos, porque los esclavos no soportaban, ¿no?, la altura. Y hay uno que otro racistón, ¿no?, que dice, gallinazo no canta en cuna, que ahora ya no pasaría para nada en una publicación, ¿no? Hay esfuerzos como Letardieu, un francés muy importante que inició esto de la esclavitud en el Cusco. Yo conozco, sé que hay también textos para Arequipa, para Puno, Cerro de Pasco un poquito, ¿no?, pero falta un montón todavía, ¿no? ¿Y por qué no se da continuidad? ¿No? ¿Por qué no se da continuidad? Porque creo que también depende de aquellos profesores que son los que enseñan tesis en las universidades, ¿no? Nuestros colegas que enseñan seminario de tesis, o taller de tesis, o como se llame, en las universidades, también marcan sus propias preocupaciones, los estudiantes también, ¿no?, tienen sus propias preocupaciones. Ahora todos están encandilados con el Bicentenario, ¿no? Todo gira en torno al Bicentenario, y entonces eso también como que para una mayoría no es importante ver este tema porque lo ven como aislado. Esclavitud, ya bueno, pues ya pasó el siglo XVIII, no lo conectan, por ejemplo, con este contexto del Bicentenario. Sería genial conectarlo, ¿no? Pero eso creo que también tiene que ver con el rol que cumplimos los docentes, ¿no? Los profesores también podríamos hacer mucho para hacer notar que este es un tema no menor, no es un tema menor, ¿no?, pero a veces se ve como menor. En el Perú la población afrodescendiente es pequeña, es minoritaria. Sin embargo, la importancia cultural que tiene es enorme, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. Yo creo que también hay una tendencia a pensar lo afro como un asunto menor.
Y mientras no cambiemos eso, no vamos a ver más tesis. Pero va a depender también de nuestros colegas que están a cargo del seminario de tesis. Ahora, conozco algunos colegas en Trujillo, por ejemplo, Castañeda es un profe que viene trabajando y ha escrito acerca de los contactos entre afros y locales, ¿no? Poblaciones indígenas locales. Y también hay gente que está trabajando en torno de lo afroandino. En Chile, por ejemplo, ¿no? Tenemos colegas que están trabajando lo afroandino. Y me parece súper interesante porque tenemos que ver estas conexiones, ¿no? No ver lo afro como aislado y minoritario, sino en estos contactos multiétnicos, interétnicos, como quieran llamarlo, ¿no? Rocío, ¿quieres participar? ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Maribel, qué interesante revisión nos has dado. Yo confieso mi ignorancia sobre la especificidad de los estudios de personas esclavizadas en Perú, entonces ha sido muy, muy ilustrador. Y la parte más interesante de esta presentación es esta propuesta que nos hace sobre pensar la esclavitud como un tema del presente, ¿no? Yo soy antropóloga, pero le coqueteo muchísimo a la historia, precisamente con esta idea de conectar, ¿no? Con el presente. Entonces yo quisiera ver si podía profundizar justamente para pensar en la importancia que ha tenido la historia de la esclavización en concreto, ya no nada más desde la academia, sino qué impacto tiene para la movilización social peruana, ¿no? Y bueno, también dentro de la academia, pero por lo que percibo está un poquitín ahí separado. Entonces, si pudiera profundizar un poco en eso, por favor, porque yo creo que es algo súper clave, sobre todo pensando de cara a la docencia, ¿no? Muchas veces los estudiantes dicen, bueno, ¿y para qué estudio esto si ya pasó, no? Entonces, creo que sí es importante resaltar esta conexión que hay con el presente. Y otra pregunta, que tiene que ver con esta propuesta de los conceptos, ¿no? A mí me causa un poquito de ruido. Entiendo la importancia, por ejemplo, de adoptar el concepto afrodescendiente por la movilización social, pero mi pregunta tiene que ver con cuando hacemos prácticas sobre el terreno, por lo menos aquí en México, yo lo que encuentro es que muchas poblaciones rechazan conceptos como el afrodescendiente y se reivindican como negros, ¿no? Y tenemos movilización social, pues en muchas partes en donde las poblaciones justamente resisten y actúan como poblaciones negras, no como poblaciones afrodescendientes. Entonces quisiera, pues no sé, reflexionar un poco en torno a ello, ¿no? Porque siento que a lo mejor a veces podría ser también una categoría impuesta muy desde arriba o desde fuera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando las poblaciones mismas lo rechazan, ¿no? Entonces, si podemos pensar sobre ello, lo agradecería muchísimo. Sí, bueno, gracias por tus preguntas, Rocío. Tú coqueteas con la historia, yo coqueteo con la antropología hace tiempo, ¿sabes? Con la antropología y la sociología me han ayudado un montón, ¿no? Los antropólogos en la sociología y la antropología teorizan bastante, por ejemplo, la idea de negociación, de resistencia, varias cosas lo he sacado de antropología y sociología, ¿no? En historia somos, creo, un poco más remolones para eso, ¿no? Sí. Entonces, el libro del 2018, por ejemplo, le debe mucho a reflexiones que tienen que ver con lecturas que llegan de antropología y sociología, ¿no? Ahora, esto de lo afro en el presente, como les decía hace un rato, contestando también a Víctor Manuel, ¿no? En el Perú se siente que lo afro es minoritario y por lo tanto no es importante, así de plano. He tenido estudiantes que querían plantear el tema de esclavitud, de afrodescendencia para sus tesis, y su profesor de tesis le dijo, no, dedícate a otra cosa, en serio. Y son colegas míos, ¿ah? Que me encantaría ir y darles duro en la cabeza, ¿ya? Pero no puedo. Pero me da pena que algunos colegas tengan anteojeras, ¿no? Pensar que entonces estamos ante una minoría étnica y por lo tanto, minoría étnica, ¿no? Y que por lo tanto no es importante. Y no solamente algunos colegas, activistas también. Yo me acuerdo cuando ya estaba a punto de publicar este libro, en 2018, hablé con una amiga activista
emocionadísima, ¿no? Le dije, ya está listo mi libro, y esto que el otro, porque hablábamos con ella acerca del término afrodescendiente, ¿no? Y me dijo, otro libro más, pero si ya sabemos ya la historia, ya estamos hartos de la historia. Y me rompió el corazón, literal, me rompió el corazón, ¿verdad? Y le dije, bueno, en ese momento no pude decirle nada, le dije, bueno, voy a escribir el libro, lo voy a publicar, y después me dices, ¿no? Y en el libro hago referencia a ella justamente, porque esa frase fue un reto para mí. ¿Por qué un libro más de historia? ¿Por qué no quedarnos con lo que ya tenemos? ¿No? Si ya se sabe cuántos fueron. Bueno, mi profesor de la universidad, el más querido, era como un padre para mí, cuando nos empezó a decir, bueno, tienen que dedicarse a algo, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y a mí me dijo, a usted ya le he visto en el archivo. Yo muy pequeñita fui al archivo ya. Y entonces le dije, sí, profesor, ¿y qué está usted estudiando? Y le dije, estoy revisando causas de negros. Así se llama la sección del archivo, ¿no? Causas de negros. Yo estaba contentísima, ¿no? Y el profesor me dijo, ¿qué? ¿Vas a trabajar esclavos? No, ya se sabe cuántos fueron, ya se sabe en qué trabajaron, ya se sabe todo, ya dedícate a otra cosa más importante. ¡Ah! También me rompió el corazón. Hay una mirada similar, ¿no? Lo he escuchado varias veces, ¿no? Y también he escuchado una alumna afrodescendiente en la Universidad Católica quejándose porque cuando ella quería plantear el tema afro, para cualquier trabajo de investigación, sus amigos, sus amigas, les decían, no, no, eso no, como que no era importante, ¿no? Entonces, tal vez ser afrodescendiente recién, o sea, para los afrodescendientes el tema es importante, relevante, y el resto no. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que saber cómo plantear el tema. ¿Por qué es relevante el tema afrodescendiente, no? Yo creo que es importante, primero, porque necesitamos colocar a los afrodescendientes como parte de la nación, no como invitados, sino como parte, ¿no? O sea, y no solamente como parte, sino como, como sujetos que actúan permanentemente construyendo esta nación. Entonces ya no importa si son 2 o 3, ¿no? Eso no importa. Lo que importa es cómo construimos esta nación desde nuestra posición minoritaria o mayoritaria, pero ¿qué estamos haciendo? Y sí estamos haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que si empezamos todos a mirarnos y pensar que todos somos importantes, todos los colectivos son importantes, no importa si se trata de 2 o 3, entonces también podremos ir planteando temas. Pero además vinculando, o sea, no vamos a estudiar lo afro aislado, tenemos que estudiar lo afro en interacción con los otros grupos, porque ese también es el otro problema. Estudiamos lo afro de manera aislada, o queremos ver lo afro de manera aislada. Pues así no vamos a llegar a nada, porque lo afro no se construyó solo, se construyó en interacción, en diálogo, por supuesto también en confrontación, ¿no? No lo vamos a negar, ¿ya? Pero no se construyen en una isla, están dentro de todo el proceso histórico peruano, ¿no? Y el tema de afrodescendiente, yo sí lo he asumido, pero también sí he conversado varias veces de esto con algunos colegas y amigos, porque en el Perú también, igual que en México, el tema, el vocablo, ¿no? La palabra afro llega por los activistas. En el mundo académico se está asumiendo, pero por cuestión social, de prestigio o de no quedar mal, ¿no? Porque si alguien dice negro, lo van a mirar mal. Entonces, los periodistas también, todos han cambiado el lenguaje, utilizan el término afro o el Estado mismo, ¿no? Pero creo que no es por convicción tanto, ¿no? Sino en buena parte es porque es políticamente correcto. Lo que necesitamos, como les decía hace un rato, es discutirlo, ¿no? Por ejemplo, yo no creo, o sea, no me siento capaz de seguir reproduciendo las palabras del pasado, los conceptos del pasado. No puedo analizar un censo, por ejemplo, o un libro parroquial en la cual están pues estas palabras, ¿no? Sambo, mulato, etcétera. Pero no puedo dejar de lado, ¿no? O sea, simplemente reproducirlo. Tengo que hacer una reflexión en torno a cómo se utilizaban estas palabras, estas categorías,
para identificar a las personas y cuál era el uso que tenían, ¿no? Ahora, también es cierto que en el presente, y esto lo hemos visto en el Perú, en el censo último del 2017, cuando el Estado aprobó que se incluye una pregunta de identidad étnica. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta, ya no era el Estado mirándote y diciendo qué eras, sino más bien las personas tenían que decidir, ¿no? Fue toda una discusión muy grande en el Perú porque las alternativas eran pocas, y era, por ejemplo, blanco, ¿no? Después estaba quechua, aymara, estaba también el afrodescendiente, pero para el término afrodescendiente habían como 5 categorías todas juntas, ¿no? Negro, sambo, mulato, afrodescendiente, afroperuano. Todo en una sola categoría. Entonces tú tenías una categoría que era blanco, solo la palabra blanco. Y para los afros era de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque también ahí se discutió que en algunas comunidades, en algunas zonas, no aparece la palabra afro, no existe la palabra afro, porque claro, esto viene de afuera, viene de la conferencia de Durban, de los activistas, de una clase media afroeducada, ¿no? Urbana y activista, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se puede llevar hacia los sectores populares, ¿no? Hacia el medio rural, campesinos, buena parte de población afrodescendiente es campesina? ¿Ya? Así que esta es una discusión, ¿no? Pero creo que no hay que invalidar tampoco el sentimiento de las personas, ¿no? Yo incluso he visto cuando en redes algunos amigos activistas hablan, ¿no? Están muy atentos cuando se hace por ejemplo, si alguien dice negro de inmediato, ¿no? Qué barbaridad, esa categoría colonial, bla, 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 ¿no? Pero entre ellos, por ejemplo, hace unos días he visto dos activistas, uno de ellos saluda por su cumpleaños al otro y le dice Zambito. Y bueno, pero hace unos días atrás no quería que se use el término Zambo, ¿no? Pero claro, podemos decir, de acuerdo con el contexto, con quién hablas, con quién estás hablando, a quién le estás diciendo, en qué términos, ¿no? Pero también de parte de los, o sea, cómo se usa en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, muy complejo, ¿no? Muy complejo, que no se va a agotar ahora, pero creo que sí hay que hacer un mea culpa en el lado académico. Los historiadores estamos empleando los mismos términos del mundo colonial, ¿no? Y yo no encuentro realmente que alguien haga una reflexión acerca de cómo se usaban estos términos, toda esta terminología hecha para dominar, ¿no? Entonces creo, desde el lado académico, en algún momento tenemos que plantear una discusión, conversarlo, ¿no? Marcar distancia. Y este es un tema político, finalmente, ¿no? ¿Cómo asumimos esto? Ahora, en el otro lado es en el uso cotidiano, que incluso también lo tienen los activistas, ¿no? Así que, en fin, es una discusión larguísima, ¿no? Pero que nos hace ver las luces y sombras también, ¿no? Avances y retrocesos, ¿no? Cosas que dejamos en el tintero, vacíos, ¿no? Metidas de pata, ¿no? Pero también, pues, es parte del proceso de ir avanzando, ¿no? Muy bien. Antes de darle la palabra a Fernando Cruz, me gustaría recordarles brevemente a la gente que nos está siguiendo en las redes sociales, pues que nos sigan mandando sus comentarios y preguntas para Maribel, ¿no? Adelante, Fernando, por favor. Gracias, Isra. Bueno, primero agradecer y felicitar a la doctora Maribel por su exposición. La verdad es que justo esto que comentaba ya en un principio de las similitudes o las cercanías que tiene México con Perú, a veces también nos evidencian la ignorancia o el desconocimiento de ambos espacios, ¿no? Yo durante su exposición no pude evitar no recordar la obra de la doctora Luz María Martínez Montiel, esa obra cumbre en la que trata de hacer este recorrido por toda América Latina, ¿no? Sus 4 volúmenes que ahora
mucha gente dice que ya están pasados, que hay que actualizar, y efectivamente, sí, seguramente las estadísticas y todos los datos que se manejan ahí ya hay que actualizar, pero creo que el esfuerzo de pensar América Latina y la presencia africana de la doctora hasta este momento es insuperable, ¿no? Por toda la gente que convergió en estos volúmenes y porque además a lo que ella misma apuesta y de donde nosotros hemos recuperado, ella no lo dice como tal, pero nosotros a partir de uno de sus postulados hemos articulado esta idea o este concepto de Afro-Indoamérica, ¿no? Es decir, la africanización del indígena y la indigenización del africano, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene todo este planteamiento de lo que ahí es Afro-Indoamérica, red global antirracista, y de la que yo estoy seguro que nosotros nos sentiríamos honrados, contentos, felices de que usted pudiera formar parte de esto, ¿no? O sea, es un esfuerzo que igual tiene esta intención latinoamericana, nuestro latinoamericana, más bien para reivindicar y darle justicia a José Martí y el postulado de nuestra América, ¿no? Pero también pensé justo en el libro de Ricardo Melgar Bao y José Luis Martínez, en el libro que se titula Combates de la Identidad, ¿no? Creo que justo ellos hacen un excelente esfuerzo por hacer este acercamiento yo lo leí aquí en México, entonces asumo pues que era la intención no nada más para el mexicano, pero sí yo me pronuncio desde México para entender justo esto que para nosotros a veces es tan desconocido, porque digo, aquí en México artistas como Tania Libertad comenzaron a introducir el tema Perú negro desde la música, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, bueno, toda la labor que hizo Nicome de Santa Cruz, también, aquí yo lo llegué a escuchar en algunos discos y siempre me parecía genial, ¿no? O sea, siempre me pareció muy interesante. Ya después, bueno, escuchar a esta Susana Baca, se me acaba de ir el nombre de esta otra cantante afro que escucho. Eva Young, que aquí llegó también algunos materiales, algunos discos, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cómo a través de la música se recupera, es, bueno, el vehículo que nos permite transgredir los bosques del olvido, ¿no? O sea, la música es también un registro histórico que a veces a mí me ha causado a veces algunas discusiones porque dicen, bueno, sí, la música, pero la música es para el final de la jornada, para cuando ya no se tiene nada que hacer, para ese tipo de comentarios que yo digo, no es cierto. O sea, la música son los registros o el vehículo de la memoria colectiva, así como la literatura, ¿no? Y justo estoy pensando en la antología de literatura afroperuana que publicó Ambare Angom, que es un miembro de esta red, en donde pues obviamente vamos a encontrar a los autores ya conocidos, pero justo me llamaba la atención el caso de José Manuel Valdés, nacido en 1767 y muerto en 1843, en donde en su poema Flor, es una oda, al fin lo termina diciendo: de San Martín la libertad recibo y mis justos derechos. Y que me parece que para un afroperuano, en ese momento obviamente que seguramente él está en este conflicto, haciéndose un espacio en una sociedad totalmente conservadora, pero terminar esta oda así, justo me hace recordar o me hace entender que esta discusión y lucha por el reconocimiento de la población africana en el Perú tiene una larga data, ¿no? Y que creo que debemos también de recurrir a la literatura y a la música para poder explicar mucho de lo que está sucediendo hoy en día. He asistido a algunas actividades aquí en la Ciudad de México en donde llegan ballets internacionales y nunca falta la marinera.
nunca falta los ritmos negros. Y sin embargo, esto también me hace entender que se ha folclorizado la presencia negra, no nada más en el Perú, también en Bolivia, también en Chile y en México estamos presenciando un caso muy similar. Es decir, lo negro, desde estas estampas folclóricas o folclorizantes, es muy bien aceptado, pero ya en términos reales en la vida diaria, es relegado y sigue siendo relegado y vetado muchas veces. Yo ahorita justo que comentaba esto de las experiencias de los estudiantes y la necesidad o el por qué seguir publicando o hablando de estos temas, yo digo, esto es necesario hasta que se desfolclorice la temática y que entonces entendamos o comencemos a hablar de la temática en sus dimensiones reales, sin tratar de demostrar, porque no se tiene que demostrar absolutamente nada, de la presencia o los aportes culturales a los estados-nación actuales. Eso era lo que yo quería comentar y muchas gracias nuevamente por su exposición. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Kakosi, ¿quieres comentar algo? Adelante, por favor. Sí, buenas noches o tardes. Bueno, así rápido para no cansarlos también. Es que, bueno, muchas cosas ya lo dijeron. Solo un comentario. Primero agradezco mucho, ¿no? La exposición, agradezco mucho que hayas también aceptado estar aquí con la red para compartirnos sobre ese tema importante también para nuestra América. Y lo que quería comentar se relaciona un poco con lo de conceptos, lo que decía Rocío, lo de traer aquí en el presente, ¿no? Hay cosas del pasado. Y yo estuve pensando con sobre esos conceptos, y porque lo afro, o lo negro, lo sambo, también nos conecta con África. Y mi interés, de hecho, en estudios latinoamericanos, en mis proyectos, fueron, o sea, estaban relacionados con lo que nos decían nuestros maestros, entre los cuales Chucho, maestro Chucho que no está aquí ahorita, Juan Manuel de la Serna, y varios, la misma doctora Luz María Martínez Montiel. Todos decían, también para esos temas nos falta conocer África. Nos falta saber qué estaba aconteciendo allá, o sea, esa gente que vino acá, que fue obligada, ¿cierto?, a cruzar el Atlántico acá para trabajar, de dónde venían, cómo eran allá, sus costumbres, sus culturas, historias, etc. Ahí sí hay un desconocimiento total, ¿no? Claro, cuando uno te dice, no, ¿para qué estudiar esto que ya se sabe? ¿A poco ya se sabe de toda esa gente afro que está acá? Si vamos a rastrear sus orígenes allá en África, se complica más la cosa, ¿no? Y por decir una cosa, por ejemplo, lo de África. Puede haber todo un debate, lo de afro vendría de la raíz África, ¿verdad? Pero África no existía cuando esa gente llegó acá. El continente no se llamaba África. Esa cosa que hoy se conoce como África no existía una cosa así, no había esa conciencia de que esa parte es África o esa gente es África, ¿no? Y por eso, bueno, los españoles o los portugueses, franceses les ponen negros, pero esa gente venía desde sus lugares así de origen, lugares étnicos, ¿no? Sus comunidades o imperios, grandes imperios como Mali, con Ghana, etc. Esto lo que quería subrayar, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo de resignificar, nos decías tú, de criticar esos conceptos, también hay que hacer un pasito ahí, un pequeño esfuerzo para ir a África también, porque esa gente negra que llegó, esos bozales, venían de diferentes lugares de África y no eran africanos.
los africanos, ese concepto de africanos, los mismos africanos, yo soy africano, pues lo estamos como reincorporando o lo estamos más bien como aceptando, integrando en el siglo XX, o sea, casi la segunda mitad del siglo XX con las independencias ya empieza a haber como esa conciencia, sí somos africanos, ¿no? Era eso nada más, muchas gracias. Sí, muy bien, Kakosi. Un gusto conocerte. Igual. Es bien complicado para todos, miren, tanto para los activistas como para en el mundo académico, encontrar términos que nos ayude a mirar el pasado, comprenderlo, comprender a los individuos en las estructuras, comprender cómo funcionaban las estructuras y cómo actuaban los individuos dentro de esas estructuras. Y durante mucho tiempo lo que hemos hecho es entender todas estas dinámicas a partir de todo el utillaje mental, ¿no? Los conceptos que se utilizaban en el pasado, ¿no? Entonces teníamos a la mano el término bozal, criollo, teníamos a la mano los términos de las castas, ¿no? Después en el siglo XIX el de las razas, ¿no? Y en el Perú, por ejemplo, se fue uniendo todo en uno solo. Entonces, para muchos historiadores, toda esta terminología racial lo traspapela al mundo colonial, ¿no? Como que existía toda esta terminología desde la época colonial, y no era así. En el caso peruano eran castas, naciones y castas, ¿no? Que el color de piel haya tenido un peso para identificar a los individuos, clasificarlos, sí, pero no era toda esta terminología racial que es propia del darwinismo social del siglo XIX, ¿no? Pero ahora también en el camino tropezamos con, y bueno, ¿y ahora qué términos empleamos? ¿No? Entonces, ahí viene, por ejemplo, esto de decir afrodescendientes. Y como tú muy bien has remarcado, apelamos a un África que además estamos idealizando también, ¿no? Porque yo cuando escucho a algunos activistas hablar de África, la madre continente, ¿no? Como lo idealizamos también como que es un territorio de solidaridad, todos unidos, ¿no? Cuando en realidad, si vemos la historia de la esclavitud, los africanos mismos participaron en este tráfico negrero, ¿no? Junto con los europeos. Por supuesto, los europeos tienen mayor peso en el tráfico esclavista, ¿no? Pero creo que justamente ahí está nuestro reto, ir pensando en términos que nos ayuden a entender esa realidad del pasado y no quedarnos solamente en la reproducción, ¿no? O sea, no puedo seguir reproduciendo términos que yo sé conscientemente como historiadora que fueron hechos para clasificar a los individuos e inferiorizarlo. Por ejemplo, cuando dices bozal, el término bozal implica una inferiorización. Yo como historiador en el presente no puedo seguir diciendo, y habían 5.000 bozales. No puedo. ¿Por qué? Porque ese es el término que se empleó para decir que eran gente incapaz, torpe, casi animales. No puedo reproducir eso. Como una historiadora consciente, plantada en el presente, ¿no? Que mira hacia el pasado. ¿Qué término puedo emplear? Tal vez el de africanos. Claro, pero también ahí viene esto de África, qué cosa es, desde cuándo es, ¿no? Y lo otro que decías acerca de que no sabemos nada de África, sí, tienes toda la razón. Y en el Perú, por ejemplo, nadie puede dictar un curso de historia del África. Nadie puede dictar un curso, lamentablemente. Yo sé algo de África porque he comprado libros fuera, entonces sé algo, pero si me dicen que dicta el curso me daría miedo, lo confieso, ¿eh? Me daría miedo, porque yo diría, traigan un especialista, ¿no? Ni siquiera se puede dictar bien un curso de historia de los africanos y afrodescendientes en el Perú. Tito Rodríguez Pastor hizo un esfuerzo en un curso más grande que era sobre historia de las minorías étnicas para los chicos de antropología en San Marcos. En Católica, el año pasado, un joven ha dictado un curso de historia de los africanos, pero no sé cómo se llamaba exactamente el curso. Lo dictó. Pero, o sea, en San Marcos, porque en antropología dictaban este curso de minorías étnicas. Pero la vez que yo quise
crear un curso para ver el tema, ¿no?, y la historia de los afrodescendientes en el Perú, no se pudo, ni siquiera en maestría. Y la respuesta era, nadie se va a matricular. O sea, pero es que depende cómo se plantee, cómo vendes tu producto, ¿no? Lo que decía Claro. con Rocío también, ¿no? Si seguimos pensando que el tema afro no es importante, estamos perdiendo ahí un montón. Estamos perdiendo, ¿no? Necesitamos replantear también, posicionar el tema, y como parte de esta historia compartida, ¿no? De ahí que también tenemos que hablar de la tercera raíz, ¿no? Hablar de estas relaciones interétnicas, y claro, ya bastante se ha hablado de los conflictos, de los enfrentamientos, y es bacán, y está muy bien. Tenemos que hablar del enfrentamiento, pero también del consenso, ¿no? Tenemos que hablar de todo, ¿no? Mientras más amplio sea nuestro panorama, mejor aún, nos enriquece a todos por igual, ¿no? Y no seguir pensando esta idea, pues, de la nación como un conjunto donde todos somos iguales, ¿no? O donde hay diferencias, pero enfrentadas, ¿no? Porque en el caso peruano, por ejemplo, la afrodescendencia se construye en una dinámica de diálogo. Si hablamos de la marinera tiene elementos hispanos y también afros, ¿no? Si hablamos de un plato de comida, a mí me encanta siempre hablar de comida, un lomo saltado, detrás de un lomo saltado está la presencia afrodescendiente, china, ¿no?, local, ¿no?, andina, así que nada se entiende de manera aislada. Yo creo que ese es lo principal, ¿no? Entendernos todos en un colectivo, que choquen, que dialogan, ¿no? Chocan y dialogan al mismo tiempo, ¿no? Y es lo mismo América Latina, ¿no? Nosotros somos así, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a los comentarios y preguntas que nos han llegado directamente desde las redes sociales. Y bueno, Judith Solís Telles comenta y pregunta lo siguiente. Sí, acá estoy leyendo también en el chat. Sí, Ajá, dice, saludos equipo. Perdón, siempre es un gran gusto verlos. Maribel, muy interesante la historia desde abajo de la esclavitud. ¿Qué autores y en qué libros se trata la esclavitud desde la perspectiva del género? ¿Es solo sobre Lima o también sobre otras regiones del Perú? Y qué gran noticia que hayan diarios. ¿En dónde se pueden conseguir? Gracias. Empecemos por ahí, Maribel, por favor. Gracias a Judith por el comentario. Está el diario de Úrsula de Jesús, ¿no? El diario de Úrsula de Jesús está en línea, gracias a la generosidad de Nancy Van Dusen. Con respecto a la primera pregunta que planteaba Judith, en la academia hay pocos estudios sobre mujeres esclavizadas, mujeres africanas y afrodescendientes. Realmente somos muy pocas. Creo que cabemos en los dedos de la mano, son suficientes, ¿no? Lamentablemente. Uno dice, pero se ha dado una explosión de estudios de mujeres en América Latina, ¿no? ¿Y por qué tan pocas sobre mujeres en el Perú? Bueno, ahorita no voy a pensar una respuesta, pero hay pocos estudios sobre mujeres esclavizadas, ¿no? Como les decía al comienzo, esto estuvo al comienzo de la ponencia, Christine Hunefeld fue la primera. Ya en sus dos primeros artículos en los 70, ella va marcando, ¿no?, estas diferencias entre hombres y mujeres, y luego tiene un libro pequeño, publicado por el IEP en el 84, si no me equivoco, que es acerca de las mujeres, ¿no? Esclavitud, emociones y libertad se llama, que me inspiró también. Es un artículo, un libro, perdón, muy fuerte, muy intenso fue para mí. Pero ella también es más conocida por un librito que se llama Las Manuelos. Está en línea, lo pueden encontrar rapidito, Las Manuelos, todo junto. Y donde algunas personas creen que es un libro de historia, pero en realidad es algo así como historia novelada, basándose en diferentes documentos. Ella reconstruye la vida de una familia de manera imaginaria, ¿no? O sea, los datos que ella da son reales, pero ella crea los personajes, ¿no? Las Manuelos.
Una historia fascinante, que ya quisiera yo escribir así, ¿no? Tiene una pluma muy buena, ¿no? Y sobre todo el libro atrapa rápidamente y para cualquier persona que esté fuera de la academia lo puede leer y entender rápidamente y ver a las personas esclavizadas como personas, ¿no? Y cómo se enfrentaban al sistema, qué hacían en la vida cotidiana, ¿no? Después de Christine Hunefeld, bueno, tenemos este texto acerca de Úrsula de Jesús, de Nancy Van Dusen. Esta línea la ha seguido también Piñano, que es una chica que tiene su tesis en la Católica sobre Úrsula de Jesús. Están mis trabajos también, ¿no? Yo me acuerdo para hacer la tesis de licenciatura al comienzo de los 90, miraba esto de las mujeres, los hombres, ¿no? Pero no me atrevía todavía a marcar un enfoque. Y mi profesor Alejandro Reyes, que era mi asesor de tesis de licenciatura, me acuerdo en la reunión que tuvimos, me dijo, tienes acá un montón de información sobre mujeres, ¿por qué no lo separas y haces un libro, ¿no?, sobre mujeres? Y yo, ¿cierto? Y así fue como escribí la tesis, ¿no? Pero la tesis no la publiqué. La tesis de licenciatura es del 99. Y de ahí empecé a sacar artículos, pequeños artículos acerca de mujeres, ¿no? Puse el enfoque de género y publiqué algunos artículos. Luego parte de esos artículos fueron compilados en un libro que se llama Replanteando la esclavitud, del 2009, ¿no? Entonces aparece ahí la perspectiva de género también. Somos muy pocas realmente, muy pocas, ¿no? Nuevamente, Judith nos comenta lo siguiente. Algunos autores comentan que la cueca o zamacueca fue llevada por los esclavos africanos a través de los Andes, relacionado con los afroperuanos. ¿Puedes comentar algo al respecto? Gracias. Bueno, aquí saltan los nacionalismos, te cuento, porque la cueca es el baile chileno y zamacueca es el baile en el Perú, ¿no? Que están profundamente también imbricados, ¿no? Para algunos historiadores de la música en el Perú, la zamacueca es primero. Es como la madre, mejor dicho, la abuela de la marinera, ¿no? Y que luego se lleva a Chile. Entonces empieza la zamacueca, va a Chile. Esto estoy hablando desde la interpretación de los historiadores peruanos, ¿ok? Entonces la zamacueca, bastante antigua, del siglo XIX, es llevada a Chile, es un exitazo, pero la palabra es muy larga y entonces termina en cueca, ¿no? Y después aparece en Lima la moda de la cueca chilena. Y la gente bailaba acá la cueca chilena a montones, hasta que estalla la guerra con Chile, en 1879, ¿no? Y entonces es muy incómodo seguir bailando la cueca chilena si eran los que nos bombardeaban, ¿no? Entonces hay un intelectual que escribe en un periódico proponiendo que en vez de hablar de cueca chilena, lo cambiemos, tenemos que cambiar el nombre, es muy incómodo, ¿no?, en el contexto de la guerra, y entonces propone llamarla marinera, en honor a Grau y los marinos que se estaban batiendo, defendiendo solitos el mar peruano, ¿no? Y que además murieron terriblemente, fueron rodeados por los barcos chilenos y los bombardearon, ¿no? El famoso barco El Huáscar, ¿no? Entonces, en honor a la Marina y a Grau en particular, el baile se va a replantear como marinera, ¿no?, que es como el nombre que se conoce actualmente. Ahora, la base de la zamacueca, todo el mundo, las fuentes del siglo XIX hablan pues de sus bases, de sus raíces afrodescendientes, ¿no? La marinera en el Perú se reconocen varias, o sea, se baila marinera en distintas partes, pero tiene sus variantes, ¿no? Las más conocidas son la de Lima, que es un poco más estirada, muy controlada, el cuerpo muy controlado. Y tenemos la marinera norteña, que es la que personalmente es la que me gusta más, y se baila sin zapatos, ¿no?, y es mucho más coqueta. Pero hay marinera en distintas partes del Perú, ¿no? Y sí, hay una raíz ahí y un toque afrodescendiente, ¿no? Bueno, ahora María Serna nos comenta lo siguiente. Como bien lo menciona Rocío Gil, hay varias comunidades que reivindican el uso de etnónimo negro. En Colombia hay varias que dan
varias se dan cuenta de ello, que lo han resignificado al apropiárselo y vaciarlo de su sentido original de deshumanización. Sí, tiene toda la razón María, ¿no? Lo que comentábamos con Rocío también, ¿no? Hay términos que se vacían de su contenido colonial, dominante, etcétera, y se dan un nuevo significado, ¿no? En la comunidad LGTB, por ejemplo, también, ¿no? La palabra maricón, que para mi generación es un insulto, es algo horrible que yo no le diría a otra persona, pero conozco chicos y chicas que han resignificado el término, ¿no? Me acuerdo la primera vez que se lo escuché a un estudiante en San Marcos, me chocó, porque él siendo gay, ¿no? Decía maricón. Entonces un día yo le pregunté por qué, ¿no? Yo quería saber por qué utilizaba así el término, me parecía muy duro. Y me contó esto, ¿no? Esta actitud de tomar el término y darle la vuelta, ¿no? Vaciarle ese significado anterior y darle un nuevo significado, ¿no? Ahora, también muchas comunidades, muchos individuos siguen utilizando los términos coloniales, pero dependiendo, y creo que también ahí viene el comentario de Víctor Manuel, ¿no? Depende del contexto, depende del momento, quiénes son los que intercambian estas palabras, ¿no? Claro, no es lo mismo que una persona blanca le diga a alguien negro y con un tono que entre dos personas que se consideran negras, como decimos acá en el Perú, se negreen, ¿no? Yo lo he visto en mi familia, en la familia de mi padre, ¿no? Que uno se negreaba o le decía que era más negro al otro, ¿no? Y ninguno se sentía ofendido, claro. Depende del contexto, depende del significado que se le dé, cómo se utiliza. Bueno, otra vez María Serna comenta lo siguiente. Ese uso de los términos que en academia se exige el de afro, aunque en las comunidades se use el de negro, precisamente tiene que ver con el quién lo usa. Aplica también para el término indio, que por ejemplo, en el caso de los indígenas del Cauca, en Colombia, ante los mestizos y la ley son indígenas, pero en su himno, creado por sí mismos y como forma simbólica de poder, usan el término indio. Los términos cambian de acuerdo a quien los use. Sí, pues, eso es lo que estamos comentando, ¿no? En el caso del indigenismo en el Perú, por ejemplo, que empezó bastante temprano, algunos lo sitúan en el siglo XIX con obras de literatura, y ya se nota, tiene como un boom, ¿no? En los años 20 del siglo XX, en pintura, escultura, pero también con una narrativa muy fuerte, ¿no? De reivindicación, tanto política como económica y cultural, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se sigue utilizando la palabra indio, y recién entre los años 70, 80, se reemplaza por indígena. Entonces hoy en día también casi no se emplea la palabra indio, decimos más indígena. Lo mismo pasa con la sierra, ¿no? Se dice los Andes, ¿no? Entonces vamos reemplazando palabras, ¿no? Porque algunas ya empezamos a considerarlas como ofensivas, ¿no? Como peyorativas, ¿no? Decir serrano, por ejemplo, puede ser considerado peyorativo, pero algunos, por ejemplo, se dicen serrano como sinónimo bueno, que son de la misma zona, ¿no? Pero igual que el término afro o negro, va a depender del contexto, del uso que queremos darle, ¿no? Y por ahí decía que en la academia se exige, no, en la academia no se exige, ¿no? En la academia no se exige, pero están pasando a utilizar el término afro, creo yo, más porque es políticamente correcto, porque no hemos tenido una discusión. Entonces, yo estoy tomando los términos que utilizan los amigos activistas, ¿no? Y estoy planteando en el libro que publiqué en el 2018 una reflexión y por qué lo uso, que es prácticamente es una opción política, la mía, ¿no? Pero en el resto de los colegas, todavía, ¿no? Bueno, pues, pero en algún momento vamos a tener que conversarlo, porque sobre todo en estos tiempos ya no escribimos en una nube. O sea, los historiadores no estamos en una nube, no estamos encerrados en la universidad. Estamos en el mundo y escribimos para la sociedad.
Yo considero que escribimos para la sociedad y escribimos justamente para transformar las estructuras. No escribimos para perpetuarlas, ¿no? Entonces, por eso mi postura es política, ¿no? Y es mía, ¿no? Bueno, antes de darle la palabra nuevamente a Rocío, ya queda un último comentario nuevamente de María Serna. Ella dice, de acuerdo con la doctora Maribel, en otros espacios de lucha también se da esta resignificación de términos. Muchas gracias, es lo que comenta María Serna. Sí, nada más brevemente para sumar a lo que nos acaba de decir Maribel, que yo creo que es muy importante en términos de la relevancia del contexto. Y otra cosa, justamente habría que considerar los marcos legales, ¿no? Pienso concretamente en población indígena, por ejemplo, en lugares como Canadá y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, en donde la lucha por el reconocimiento está bajo el marco legal de pueblos indios, ¿no? Entonces, claro, las poblaciones movilizan la categoría indio para tener acceso a la política de reconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que hay que considerar esas cuestiones también, por lo menos en el presente. En el pasado es otra historia, ¿no? Pero sí que hay veces que hay movilización también estratégica de los conceptos para poder acceder a mejora de vida, ¿no? Así es. Es más, también el autorreconocimiento a veces tiene que ver con estos incentivos que da el Estado, ¿no? Por ejemplo, en Brasil me contaban que desde el momento que se aplicó las becas y las ayudas para población afrodescendiente, de pronto, yo soy afrodescendiente, ¿no? También tiene que ver con una movilidad práctica, ¿no? De estas ventanas que se abren, ¿no? Conozco amigos y amigas que están estudiando en otros países gracias justamente a la cuota étnica, ¿no? Que de otra manera tal vez no hayan podido estudiar. También ahí eso hay que decirlo, ¿no? O sea, no se trata de algo cínico, decir, ah, ya, ahorita soy afrodescendiente, ¿no? Porque va a haber beca. Sino también se trata de aprovechar las estructuras, tal como se hizo en el pasado. Las personas del pasado también aprovecharon las estructuras, ¿no? Bueno, si dicen que las mujeres somos lloronas, pues me vuelvo llorona a ver si consigo algo, ¿no? Si se supone que somos las mujeres las que debemos pedir los favores, bueno, lo hago, pues, ¿no? Entonces son mujeres y personas en general que se adecúan a las estructuras, cómo se va moviendo la situación, ¿no? Y todo eso lo tenemos que ver también en el presente, ¿no? De ahí que la historia no se ocupa solo del pasado porque es el pasado, sino porque nos ayuda a ver cómo se dan estas estrategias, ¿no? Y cómo las personas todo el tiempo estamos tratando de cambiar nuestra situación como individuos y como grupos, ¿no? Ok, ya casi para terminar, bueno, nos acaba de llegar un comentario de María Elba Torres, el cual dice que excelente presentación, gracias al Seminario Afro-Indoamérica y a la profesora Maribel, ¿no? Por su participación. Creo que, bueno, si no hay algún comentario más aquí de los colegas de la sala, pues creo que, si me permiten, pues creo que podríamos dar por concluida la sesión. Evidentemente agradeciéndole a Maribel su valiosa aportación en esta tarde y pues bueno, a nombre de mis compañeros y colegas, agradecerte Maribel y bueno, te estaré mandando al rato tu constancia de participación con el seminario, ¿no? Y pues mil gracias, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más, pues ahí, ¿no? Muchas gracias. Yo les agradezco mucho, porque en la semana hablo de tantos temas en los cursos, que darme un tiempito, ¿no? Así en grupo para reflexionar y escuchar también, intercambiar ideas, ¿no? Así es como uno va creciendo, ¿no? Escuchando y dialogando, ¿no? Les agradezco muchísimo. Hubiese querido que esto sea personal, hubiese querido estar en México, no saben. Se extraña, hace tiempo ya que no voy por México, ¿no? Espero tener la oportunidad de visitar su México tan lindo y querido, ¿no? Les agradezco mucho la oportunidad. Gracias, maestra. Muchas gracias, gracias. Un beso para todos. Gracias. Pues no sé, Ya no das por estamos en concluida vivo. la sesión, Rocío, y bueno, nos vamos para hacia afuera.